subir, si es que no está ya subido, la carátula de los puentes, para la visita esa que pretendemos que hagan a los puentes, y qué puente le tocaría a cada uno. Yo creo que algunos de ustedes no están en Olavarría, por lo menos Sosa siempre está. Sosa, ¿en dónde andas? ¿En Benito Juárez? En Francisco, ¿sí? Acá en Tandil. Ah, en Tandil. ¿Por qué te ubiqué en Benito Juárez? O sea, bueno, en Tandil tendrás algún puente para ver. ¿Podés? Sí, hay el del dique. Bien, entonces, bueno, vos te ocuparás de algún puente o de ese o alguno que veas de hormigón, que puedas contarnos de qué se trata, asociándolo con los temas que vemos. No sé si hay alguien más de otra ciudad que esté en su ciudad, y si no, a los demás yo les voy a hacer una tablita como hicimos con los artículos y les pongo puente, capaz que 1 o 2, porque hay varios puentes, serían 5 grupos, porque el sexto es Francisco, que va a ser de Tandil. Por ahí le ponemos 2 puentes a cada grupo, y un día que, bueno, antes de terminar la cursada, vamos a fijar, la fecha está en el cronograma, que ustedes puedan ir y recorrerlo. También depende mucho de la pandemia. Yo creo que hoy por hoy, de a poquitos y respetando lo que nos pida la ciudad en cuanto a de qué manera podemos movernos, pueden recorrer y hacer el trabajo. Pero bueno, si alguno tiene dificultad por la cuestión de la pandemia, por supuesto lo contemplaremos, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver, voy a compartir pantalla. Acá. Ahí. ¿Me están viendo? Sí, sí. Bien. Entonces, puentes de hormigón. Acá tenemos una transparencia que me pareció linda, la ubiqué en algún lado, que nos indica las diferentes partes que conforman un puente. Es decir, a los estructuralistas que nos toque un puente para calcular, resolver, o bueno, como hicimos nosotros, auditar, en el caso del puente que mostrábamos ayer de cementos, el puente es la estructura por excelencia de la ingeniería civil, porque podemos decir que todas las partes del puente son estructurales, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, un edificio en altura, que como los que hemos visto, sabemos que tiene una parte muy importante de estructura, que es lo que vimos, pero también tiene una parte importante de lo constructivo, ¿sí? Lo que es mampostería, instalaciones, bueno, todo lo que requiere para terminar de construir un edificio, por ejemplo, de oficinas, de vivienda. En cambio, el puente, fíjense, si uno presta atención, todas las partes merecen ser tratadas como estructura. Empecemos, bueno, hay una capa de rodamiento, esto es una ruta, ¿sí? Una ruta puede ser nacional o provincial, hay que hacer una distinción porque el tránsito está caracterizado diferente, o las cargas que uno le tiene que poner, ahí, bueno, más para el reglamento anterior. Ahora les voy a contar un poquito de qué reglamentos tenemos que usar para calcular un puente, pero bueno, supongamos que esta es una ruta que puede ser nacional o provincial, en la cual surgió que había que sortear un curso de agua, como muchas veces vieron, se estudia la traza de un camino, y en esa traza, bueno, surge que hay que sortear un río, un arroyo, lo que sea, y bueno, ahí vienen las obras de arte. El puente es una obra de arte, como lo son las alcantarillas, las distintas obras que ustedes han visto en obras hidráulicas, habrán visto, o en caminos mismos, en vías de comunicación. Bien, entonces fíjense, tenemos la superficie de rodamiento, que es la terminación de la calzada. Después viene lo que es la losa en sí, ¿sí? O el tablero del puente, que habitualmente lo llamamos. Tenemos elementos no estructurales, pero que ameritan
alguna mirada por si hay algún choque, que es la baranda, ¿sí? En este caso estamos viendo un puente sobre vigas. ¿Ven las vigas? ¿Ven mi cursor, verdad? ¿Sí? Tenemos vigas longitudinales. Estamos hablando de un puente viga como el que veíamos ayer. Este es un puente de tres tramos, ¿ven? Tenemos los estribos. Ayer hablamos de los estribos, que es este elemento estructural que funciona por un lado como muro de contención del terreno y por otro lado como apoyo del tablero del puente en ambos extremos. Están las pilas o las columnas, que generalmente las denominamos pilas, ¿sí? Bueno, acá le llaman a la al cabezal de las columnas o de las pilas, le llaman martillo. A veces la denominación depende de la bibliografía, depende del país del cual es oriunda la bibliografía, ¿sí? Acá, por ejemplo, llaman bastión lo que nosotros llamamos estribos. En la bibliografía más nuestra vamos a hablar más de estribos del puente. Apoyos. Ayer algunos de los grupos que comentaron dijeron que se ponía un apoyo de neoprene. ¿Ven esto que están significando acá como apoyos? Si pueden verlo, ahí se materializa el elastómero ese, que hace que por una cuestión de dilatación térmica o por una cuestión de posibles movimientos horizontales, porque no nos olvidemos que el puente tiene una carga móvil, ¿sí? Que es la carga de tránsito. Ese tránsito como carga móvil puede originarme algún esfuerzo en la dirección del plano del tablero, ¿sí? O sea que el hecho de que yo lo apoye y ponga acá un elastómero, quiere decir que está permitido este movimiento, ¿sí? Este elastómero absorbe posibles movimientos, pueden ser, como decía, térmicos, pueden ser por la misma acción móvil que está teniendo. Después tenemos en la aproximación, uno está llegando, viene por la ruta, venimos de este lado, bueno, pero la ruta, la losa está acá. Venimos por la ruta y generalmente se hace un primer tramo de losa, que es la losa de aproximación, ¿sí? O sea, hay una losa estructural con su capa de rodamiento, que acá no la estamos viendo, pero estaría abajo. Entonces tenemos la losa de aproximación, después el puente propiamente dicho, ¿sí? Después la losa, o nuevamente una losa de aproximación. Las pilas y la fundación, ¿sí? Generalmente, dijimos ayer, se fundan sobre pilotes, y ustedes vieron que los pilotes en general funcionan como grupos de pilotes tomados por un cabezal de pilote, ¿sí? Que es esta parte que también acá la llaman fundación. Entonces podemos hablar de lo que es infraestructura de un puente, que es todo el paquete losa-vigas, en este caso porque está resuelto con losa-vigas. Dije infra, me parece, ¿no? Superestructura e infraestructura, todo lo que está por debajo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen que relevar o inspeccionar o revisar un puente, lo dije ayer, lo vuelvo a decir, lo ideal es poder bajar. A veces la bajada es fácil de hacerlo y a veces no es tan fácil, pues si las barrancas son muy abruptas, esto tiene mucha profundidad, a veces no es fácil bajar, pero en realidad la forma de revisar un puente es bajando y mirando desde acá abajo cuál es el paquete que vemos, que en este caso veríamos las vigas longitudinales, el tablero del puente, veríamos las columnas, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a lo general. Lo que puede cambiar es que haya más o menos pilas, que el paquete de la superestructura difiera en función de la tipología estructural. Cuando nosotros hablamos de tipología estructural, significa cuál es la configuración estructural que nosotros diseñadores adoptamos para resolverlo. Y ahora vamos a ver qué alternativas tenemos
y vamos a ver cuándo es más adecuado una, otra u otra, ¿sí? Entonces, primero vemos generalidades. Acá hay todavía no subí la información, he estado un poco desorejada, lo que pasa que estos días estoy bastante atareada con clases de todas las materias, más reuniones, así que, pero bueno, yo esta información por supuesto se las voy a subir a la plataforma. Este es un artículo, ¿sí?, que me pareció que estaba práctico y ameno para su lectura, que habla justamente de tipologías de puente. Acá, por ejemplo, vemos un puente con pilas. Las pilas pueden tener también diferentes configuraciones. Recién veíamos en ese ejemplo de la primera parte, eran como columnas, digamos. Pero en este caso vemos pilas que son un tipo muro, más que nada, digamos, esbelta también, porque tienen un ancho no tan grande, pero es una sola columna, ¿se dan cuenta? O sea, ahora vamos a ver, hay diferentes tipos de pila, y esta es una tipología estructural que es el puente atirantado, ¿sí? Puente atirantado es aquel donde el tablero, que en este caso, si mal no veo, es una losa de hormigón, que la sostiene, en vez de un paquete de vigas longitudinales, como veíamos antes, acá lo que se hace, se ponen estos mástiles que están en correspondencia con las columnas, de allí se bajan tensores, o cables, o como quieran llamarle, de manera que estos tensores, tipo abanico, un abanico de tensores, toman en cada uno de estos puntos, están tomando el tablero. Entonces el tablero está apoyado o tomado en este caso por un tensor que está tomado de este mástil. Entonces por eso se llama puente atirantado. Estos se llaman tirantes o vientos, también se suelen llamar. Es una manera de sostener o de encontrar un tipo de puente adecuado para cubrir determinadas luces. Y acá vienen algunas cuestiones que ya hemos ido charlando, porque ayer, como les dije, arrancamos al revés, arrancamos de atrás para adelante el tema, pero nosotros cuando tenemos un proyecto, y más un proyecto de puente particularmente, tenemos que atender cuestiones que tienen que ver con lo funcional. Esto es funcional, es para cualquier estructura, o sea, alguien viene y me dice, quiero hacer una estructura, una losa o un entrepiso, entonces ¿qué le preguntamos? ¿Cuál es la función que va a cumplir ese entrepiso? Si alguien va a hacer un puente, como es el tema que nos ocupa, ¿qué tenemos que ver? A ver ese puente, si va a ser un puente peatonal, si va a ser un puente vehicular, si va a estar en una ruta nacional, en una ruta provincial, o si va a estar dentro de un campo, como también ayer mencionamos al pasar. Es muy común que haya canalizaciones en los campos, por ejemplo, y que para moverse, digamos, haya que salvar ese canal, que seguramente es un puente de menor envergadura. Entonces, bueno, ahí también amerita un puente que tendrá como función que pase, qué sé yo, por decir algo, el ganado, o pasará solo las personas que trabajan en el campo con un tránsito liviano o un tránsito más pesado. Bueno, eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Cuál es la función? En general, nosotros decimos que los puentes surgieron como una necesidad de comunicación. Si ustedes miran desde el punto de vista social, productivo, económico, cumplen una función que es comunicar desde ambas márgenes de un curso de agua, ¿sí? O ambas márgenes de un vado, de una depresión topográfica que tenga. Entonces, esa sería la función más social, si uno lo quiere ver. Imagínense Olavarría sin los puentes en el arroyo, ¿cómo haríamos? No se hubiera desarrollado la ciudad del otro lado del arroyo como sí se ha desarrollado, porque la comunicación es fluida entre un lado y el otro. Y entonces, fíjense
la importancia de un proyecto como el proyecto de un puente, ¿sí? En lo que es el desarrollo de una ciudad, por ejemplo. ¿De qué más depende? Por supuesto del trazado, ¿sí? El trazado, ustedes saben, si están diseñando una ruta, por ejemplo, ustedes tienen que probar alternativas de trazado, o todo lo que vieron en vías de comunicación en cuanto a evaluar cuestiones económicas, topográficas, geotécnicas, para ver el tema de cuánto desmonte, cuánto terraplén, bueno, todo lo que implica el trazado de un camino y el diseño del trazado de un camino que puede involucrar puentes como estábamos hablando. ¿Y qué evaluamos ahí? A ver, el puente, ¿dónde me cae? Me cae en una zona, supónganse que el camino atraviesa un curso de agua, entonces provee un camino de manera que el puente tenga la menor luz o esté en la zona de mejores características geológicas y geotécnicas como para fundar. O sea, uno tiene que mirar integralmente la cuestión de manera de encontrar la traza que mejor se adapte a todo lo que implica un diseño de una ruta, por ejemplo, de un camino. Por supuesto, tenemos que evaluar los temas constructivos, que pueden llegar a ser un condicionante. Ayer algo hablamos, el tema de qué tecnología tenemos disponible, en función de dónde está emplazada la obra, a ver cómo podemos llegar con los materiales, cómo podemos llegar con todo lo que necesita o requiere la obra, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento constructivo que vamos a seguir? Por supuesto, los temas económicos. Vieron que yo siempre digo que los temas económicos nosotros desde la ingeniería, desde lo técnico de la ingeniería, muchas veces nos olvidamos y siempre nos abocamos a que nuestros diseños sean seguros, durables, y dentro de la seguridad abordamos lo que es la resistencia, la rigidez, pero bueno, de pronto cuando uno sale a trabajar profesionalmente, tenemos ese baño de realidad. Dentro del baño de realidad viene el hecho de que los recursos económicos son muy cuidados, deberían ser cuidados, porque ayer también lo dije, ¿no? Quien hace la inversión siempre nos va a pedir que hagamos la mínima inversión posible, ¿no es cierto? O sea que el aspecto económico siempre va a estar, ¿sí? Además, si es una obra pública, como seguramente en la mayoría de los casos es el caso de los puentes, hay un presupuesto oficial, ¿sí? Hay un pliego que uno compra. Ayer vimos rápidamente el pliego del Frontera Sur, hay un pliego municipal, provincial o nacional, y en ese pliego viene todas las pautas, las especificaciones a las cuales nos tenemos que ajustar, y además para cada obra pública hay un presupuesto oficial. O sea, después cuando los que ofrecen el trabajo cotizan, puede ser que se aparten del presupuesto oficial, pero si se apartan, generalmente no se equivocan tanto los que hacen los presupuestos oficiales, pero bueno, volviendo al tema, la idea es que el tema económico no lo olvidemos, porque también habla bien de nuestros proyectos, de nuestros diseños desde la ingeniería civil. Si nosotros evaluamos integralmente la obra, es decir, no proponemos una solución que requiere excesivos recursos, porque eso no habla bien tampoco de nuestro trabajo, ¿sí? Lo mismo que la estética. La estética, ustedes podrán decir, bueno, la estética tampoco es algo de lo cual nos ocupemos tanto, pero bueno, les digo, suma a nuestro trabajo que nosotros seamos empáticos también con la estética, y cuando digo que seamos empáticos, es que miremos el entorno donde vamos a poner un puente y tratemos de hacer algo acorde. O sea, hay varias posibilidades de solución, entonces, bueno, no cuesta nada estudiar también el tema estético y bueno, no hacer cualquier cosa,
¿sí? Lo medioambiental, bueno, es otro aspecto que es más nuevo en los proyectos de la ingeniería civil, es más nuevo, digo, pensando en cuanto nos formamos nosotros y no hace tanto, no hablábamos tanto del impacto ambiental de las obras. Ustedes saben que cada obra que realizamos la podemos evaluar desde el punto de vista de la resistencia, de la rigidez, de la durabilidad, y también la podemos evaluar desde el punto de vista de la sostenibilidad, o sea, del impacto ambiental. Y cuando hablamos de impacto ambiental, ahí está involucrado todo lo que tiene que ver con indicadores. No sé si han escuchado alguna vez, nosotros hemos trabajado, hemos hecho algún trabajo relacionado con indicadores que miden el impacto medioambiental de nuestras estructuras. Y entonces, si nosotros somos cuidadosos con algunas cuestiones que de manera que requieran la menor cantidad de material posible, la menor cantidad de mano de obra, el menor traslado, o sea, el impacto ambiental lo evaluamos en términos de energías necesarias para resolver nuestra obra, por ejemplo. O en el caso del hormigón, como material, de todas las componentes del hormigón, el material más contaminante o que más recaudos hay que tomar es el cemento. Ustedes seguramente les han hablado en materiales del tema del cemento y todo lo que hacen las cementeras para mantenerse dentro de un rango aceptable de sostenibilidad de la producción del cemento. Entonces, también podemos hacer mucho por estos aspectos que nosotros de acá que sacaríamos: la función, el trazado geológico y geotécnico, constructivos, y estos últimos tres son los que son como más secundarios, digamos, que no son tan secundarios. Yo les digo, hay que tenerlos en cuenta. De manera que estos condicionantes los atendemos ¿cómo? Con la tipología estructural que adoptamos, con los materiales que elegimos. No nos olvidemos también que no solamente podemos hacer puentes de hormigón, podemos hacer puentes metálicos, de madera, que no es lo más común, porque bueno, más en nuestra zona la madera no es de buena calidad, de aluminio. Bueno, elegiremos el material más adecuado. El procedimiento constructivo, también ahí tenemos que pensar cuando estamos diseñando cómo vamos a construir para que sea factible, ¿sí? Y que sea eficiente. Cuando hablamos de eficiencia decimos que con el menor presupuesto poder llevar adelante la obra. ¿Un café? Sí. Después, las características de los elementos funcionales tienen que ver cómo diseñamos cada una de las partes de esa estructura. Y acá empieza muy sintéticamente a contarnos o decirnos algo de lo que yo ya les estuve diciendo, identificar claramente la finalidad de la estructura. Bueno, acá dice distinguiendo lo importante de lo secundario, las condicionantes del trazado, esto es lo que decíamos, la geometría en planta y en altura, es decir, nosotros tenemos que saber cuáles son los condicionantes en cuanto a, supónganse, si fuera un curso de agua, ver el tema del gálibo vertical y horizontal exigido. Si fuera una vía navegable que hay abajo, bueno, tengo que respetar determinado gálibo vertical e incluso horizontal. La sección transversal de la ruta, ¿sí? Midiendo el ancho de la calzada. Bueno, estas son características propias del trazado que ustedes han visto en vías. Los desagües necesarios, si hay que prever o no futuras ampliaciones. A veces, bueno, la historia de los puentes y en estos de Olavarría, ¿por qué se cambió, por ejemplo, lo que hablábamos, el de la calle Coronel Suárez, que era de madera, que ahí Iván consiguió un link donde hay algunas imágenes, y luego se pasó al puente que tenemos hoy día? Lo mismo el de la Colón, en un momento era el puente de fierro, creo que se llamaba en la jerga popular, era de acero,
y luego se construyó el que tenemos actualmente. ¿Por qué cambiaron? Porque empezaron a haber requerimientos de tránsito con mayores velocidades de circulación, con mayores pesos de los vehículos, con necesidad de trochas mayores, porque recuerden que antes la gente se movía en carros, entonces originalmente, estoy hablando de la época que se hicieron los primeros puentes. Después ya empezó el automóvil y después el camión y el micro, y entonces esa evolución y el crecimiento de la sociedad y que empezamos, y el desarrollo mismo de la industria y en este caso la industria automotriz, que nos posibilita andar con otros vehículos y con otras velocidades, con otros pesos, eso llevó a que los puentes empezaron a ser insuficientes, entonces hubo que reemplazarlos por otros que son los que tenemos hoy día. La geología y la geotecnia nos dan los datos de las características del terreno donde vamos a tener que fundar. Entonces, esto yo decía, vieron que si hay un curso de agua, el curso de agua, bueno, tenemos posibilidad de poner el puente en un lugar, en otro, bueno, que si viene de la mano de una traza de un camino, habrá que ver en conjunto si conviene desviar un poco la traza para que el puente caiga en una zona más apropiada en cuanto a la luz, limitar la luz. Vieron que es irregular el ancho de un curso, a veces hay una zona clara de poca luz que conviene pasar ahí una estructura de este tipo, o cambian por ahí las barrancas donde tengo que fundar. Entonces, bueno, uno tiene que evaluar con los datos, los estudios que hay que hacer. Imagínense que por supuesto tenemos estudios previos geológicos, geotécnicos, hidráulicos, hidrológicos, porque cuál ha sido la máxima crecida, por ejemplo, o lo esperable para tener el gálibo, es decir, qué altura tomo desde el fondo de la superestructura a dónde es esperable que llegue un nivel de máxima crecida. Bueno, hay toda una cuestión también a estudiar, ¿no es cierto?, en lo hidráulico e hidrológico, para definir la altura de la rasante, ¿sí?, en nuestro proyecto. Ahí, por ejemplo, ayer Claudia habló del puente Chapaleufú, sobre el arroyo Chapaleufú, cerca de Tandil, que se cayó. Tenemos, me parece, por ahí alguna imagen, que se reconstruyó no hace tantos años, era 10 años, por decir una fecha, no hace mucho. ¿Qué pasó ahí? Ahí hubo un descalce de los estribos. Lo que pasa es que también hay que hacer un mantenimiento. Volvemos a los temas que tratábamos ayer. Es decir, nosotros no podemos construir un puente hoy y olvidarnos de por vida de que el puente está ahí, porque en la vida útil de la estructura ocurren cosas. Entre esas cosas que ocurren hay cambios climáticos, llueve más, llueve menos, hay problemas de socavación que pueden ocurrir porque viene la corriente o el curso de agua toma mayores velocidades. Entonces, en realidad, lo que hay que hacer es lo que hicimos en el puente de cemento que ayer les contaba, de hacer un plan de mantenimiento. ¿Qué significa? El puente se hizo, se terminó, se hizo la recepción, se hizo la prueba de carga, todo bien, pero ahí no termina la cosa. Entonces, si hay un plan de mantenimiento, dice, bueno, a los 6 meses, por ahí al principio conviene medio cercano, hacer una revisión a ver si está todo bien, ¿sí? Si no aparece alguna cosa rara, y cuando digo cosa rara tiene que ver con alguna fisura que por ahí uno ve, le presta atención porque qué está pasando, o esto que decía la socavación, como ocurrió en este puente del arroyo Chapaleufú, que desplazó el estribo, ¿sí? Venían las corrientes de agua, socavaron, descalzaron el estribo y bueno,
si uno no presta atención y no lo detecta a tiempo como para tomar las medidas necesarias para solucionar ese tema y que no pase a mayores, llegó un momento que se descalzó tanto que se falló un estribo y el puente se cayó. ¿Entienden? Entonces, una sana costumbre, que no es lamentablemente la costumbre que siempre nos tomamos o tenemos, es esto de proponer. O sea, nosotros entregamos el proyecto, los planos, todo lo que entregamos, y también deberíamos entregar un plan de mantenimiento que requiere inspecciones periódicas, y esas inspecciones dirán si hace falta o no alguna tarea de mantenimiento. ¿Entienden? ¿Para qué? Para que no llegara a un punto, supónganse, en los temas de desagüe que ayer veíamos en el puente Frontera Sur, vieron que el municipio de La Barría, a partir del año 2007, que nos pidieron la primera inspección, han hecho en 2007, 2010, 2016, en 3-4 oportunidades hemos hecho revisión de los puentes. ¿Por qué? Porque en el puente Trabajadores ellos detectaron, a veces los mismos vecinos ven alguna cosa, se alarman y hacen un llamado de atención. ¿Me están escuchando, verdad? Que no estoy viendo a nadie y yo hablo y digo capaz que estoy hablando sola y doy por terminado la clase y estoy sola. Bueno, decía que ¿por qué el municipio de La Barría está haciendo las cosas como se deben hacer, cada tanto una revisión? Porque alguien observó en el puente de la Avenida Trabajadores que los pilares, las pilas, estaban teniendo un deterioro, unas fisuras y estaban con patologías, como habitualmente decimos, descascaramiento de hormigón y se veían algunas armaduras. Entonces ahí nos llamaron y nos dijeron que fuéramos a ver cuál era nuestra opinión respecto a lo que veíamos. Y ustedes saben que las pilas están sometidas a un ambiente de humedad y de a veces sube el nivel del agua, a veces baja, o sea, a veces se mojan, se secan. Entonces, fundamentalmente el tema del agua origina problemas de deterioro del recubrimiento, y a veces los recubrimientos no son con los espesores adecuados, y inmediatamente aparece la armadura expuesta, la armadura se corroe. Entonces, si uno lo detecta tempranamente, se hace una intervención que significa, bueno, reparar o sea, sacar el óxido si la armadura ya estaba vista, reparar el recubrimiento y volver a restablecer el estado original de la pila. Y entonces, si lo agarro tempranamente, no pasa más de esa situación. Ahora, si yo no lo veo o no le presto la atención adecuada, pasa, la armadura se sigue corroyendo y puede llegar un momento que pierde tanta sección la armadura que la intervención que hay que hacer cada vez mayor. En ese caso, nosotros sugerimos un encamisado de las pilas, es decir, calculamos un refuerzo. Si es un refuerzo, si ustedes al que le toque el puente de Trabajadores van a ver que tiene algunas columnas tienen un encamisado, que fue en esa oportunidad una solución que nosotros dimos. A partir de eso es que dijeron, ¿y cómo estarán los otros puentes? Entonces nos pidieron que revisemos todos los colgantes y los de hormigón. Así que tenemos bastantes informes, digamos, de 3 o 4 oportunidades haberlos inspeccionado. En algunos casos estaba bien, solamente observábamos que había algunos desagües tapados, como los que vimos ayer en el Frontera Sur. Vieron que el tema es que el desagüe se tapa, el agua circula por donde no tiene que circular, moja a las partes de la estructura, y el agua es el problema, es un problema porque el agua llega a la armadura, deteriora los recubrimientos, llega a la armadura, tenemos agua, empieza la corrosión, y si no la atendemos rápido es lo que les contaba recién, ¿sí? Bien, sí. ¿Qué edad tienen los puentes de acá de La Barría?
más o menos 50 años, podríamos decir una media. El Frontera Sur es uno de los más nuevos, es de la década del 80, ¿no? No, ¿El 90? casi de 90 a Sí, de la década del 90. El Frontera Sur tiene 25 años, supónganse, uno de los más nuevos. El puente sobre la avenida Pringles y Colón, ese también es, a ver, me tengo que ubicar, yo ya era docente, creo, así que también 25 años, supónganse, pero los demás tienen alrededor de 50 años de vida. María, Sí. y por ejemplo, como si ya tienen 50 años, ¿en qué momento hay que como que empezar a prestarle más atención como para hacer más mantenimiento, o esto que hablamos que la vida útil de algún edificio de 50 años? La vida útil que reglamentariamente nos dicen, si uno toma todos los recaudos, es 50 años, pero la realidad muestra que las estructuras duran mucho más si están bien mantenidas. Es decir, uno debería prestar atención desde el momento que se pone en servicio, ¿sí? Porque ha habido problemas cuando se ponen en servicio muy rápidamente. Por eso nosotros, por lo menos la experiencia que este trabajo que hicimos con Gerbaudo de Cemento Avellaneda, que ellos armaron ese manual de mantenimiento, la sugerencia fue que en el primer año, primero y segundo año, las inspecciones fueran más seguidas, hasta tanto ver que todo se comportaba bien, y después, ya cuando vos ves que anda bien, las espaciás. Pero las espaciás, no es las espaciás 10 años, las espaciás porque siempre el tema del agua, de la corrosión, o esto del descalce, puede llegar a estar. Ahora, los puentes nuestros tienen 50 años y vos los ves, o sea, ameritan esa inspección periódica hasta ver que realmente aparezca algún deterioro y que uno diga, bueno, este puente ya no da más, o hay un cambio importante que no lo ha habido ahora en el tránsito, ¿sí? Como para decir, este puente amerita un reemplazo porque no está soportando. Por ejemplo, un problema que tenemos en Olavarría es en el puente de la avenida Sarmiento. Bueno, no sé si ustedes han escuchado la historia del puente de la avenida Sarmiento. El puente de la avenida Sarmiento, cuando uno lo mira de costado, tiene un paquete estructural de un emparrillado de vigas realizadas in situ y una losa de tablero, y uno la ve y es delgada. Delgada me refiero en cuanto a la esbeltez. Si uno mira la luz del puente y el paquete estructural de la superestructura, tiene una esbeltez importante, diferente al del puente Trabajadores, que tiene una tipología similar, pero ese ya es pretensado, y tiene mayor altura del paquete de la superestructura. Entonces, ¿qué le pasa al puente Sarmiento? El puente Sarmiento también tiene esa edad que estamos diciendo, porque es de los puentes medio históricos de 40, 50 años. La gente, en la medida que el tránsito empezó a adquirir mayor velocidad y por ahí mayor peso, porque bueno, los vehículos de carga, los camiones cargados, lo que se vio es que el puente tiene unas vibraciones indeseables desde el punto de vista del confort del que circula, ¿sí? Entonces, ahí hicimos un estudio, bueno, por supuesto, en ese 2007 que nos dijeron que evaluemos todos los puentes, bueno, fuimos al del Sarmiento, que fue uno de los tantos, y lo que vimos ahí, que realmente uno está parado arriba del puente Sarmiento y pasaba un vehículo mediano o de mayor porte, y si pasaba uno no tan grande, pero a una velocidad importante, uno parado se da cuenta cómo vibra el puente, ¿sí? Entonces, realmente llama la atención sin saber nada de estructuras y nada de nada. Uno se para ahí, los mismos vecinos estaban preocupados por el nivel de vibración del puente perceptible para cualquiera, e incluso después que se pusieron los semáforos, que los vehículos se paran ahí arriba a esperar el semáforo,
cuando pasaba un tránsito más pesado, uno arriba de un vehículo realmente notaba como que alguien estaba agarrando detrás del auto y lo estaba sacudiendo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, ese puente tiene un problema. La respuesta de Iván, ¿cuándo nos damos cuenta que un puente está llegando? Y bueno, cuando hacemos estas revisiones, y en este caso, ¿qué se resolvió? Bueno, hicimos mediciones dinámicas, ahí hicimos evaluaciones estáticas, dinámicas, se midieron modos, frecuencias de vibración, velocidades de vibración, que hay un límite, digamos, adecuado para la vida de una estructura, y lo que se vio que estaban vibrando a una velocidad y a una amplitud de vibración que excede a cualquier límite que nosotros tomábamos de referencia. Hay límites estándares internacionales que dicen cuál es la máxima velocidad de vibración de un puente de esas características. Entonces eso llevó, ¿qué se hacía? Ahí viene tu pregunta. Vos decís, bueno, ¿qué hago con un puente así? Ese puente, nosotros decíamos, está internado, está en terapia, porque es un puente que amerita observarlo. Aparte, el tema de estar vibrando continuamente y sometido a ese nivel de exigencia, digamos, uno dice, ¿hasta cuándo va a soportar? Por eso hay que mirarlo más continuamente, por el tema de que la vibración le origina un deterioro en términos de fisura y que algún elemento pueda llegar a fallar. Pero bueno, ¿qué se hizo ahí? Se midieron vibraciones con tránsito pesado, después se cortó el tránsito y nosotros hacíamos circular un tránsito más liviano, o sea, sin que pasen camiones, micros o tránsito pesado. Hacíamos pasar un camión descargado a determinada velocidad, medíamos, que pase más rápido, o sea, se hicieron un montón de ensayos con camión cargado, con camión descargado, con tránsito liviano, que eran vehículos normales. Y esos estudios lo que arrojaron era que el puente no estaba en condiciones de soportar tránsito pesado, porque para tránsito liviano las velocidades de vibración sí estaban dentro del rango admisible. ¿Qué quiere decir? El informe que nosotros hicimos era, este puente no está en condiciones de ser usado para todo tipo de tránsito como estaba siendo usado, entonces la alternativa que se encontró era limitar el tránsito pesado, que es lo que está ocurriendo hoy. Lamentablemente, bueno, ¿cómo se limita el tránsito? Bueno, la municipalidad resolvió poner unos limitadores de altura, metálicos primero, ellos resolvieron unos tipo un pórtico metálico, ¿sí? Que tenía, entonces el camión más alto no podía pasar, pero ¿qué pasó? Se lo tiraron no sé cuántas veces, porque por más que había cartel en el acceso y a la salida del puente que decía cuál era el límite para circular, altura máxima tanto, velocidad máxima tanto, bueno, no, las limitaciones dadas, pero bueno, no obstante, pasaban, tiraban los limitadores, hasta que el municipio resolvió poner un limitador de hormigón. Y ahí viene un lamentable hecho que hubo, que pusieron un limitador de hormigón. Ahí nosotros no intervenimos digamos, nosotros intervenimos en la parte que le decíamos que no admitía tránsito pesado. En la solución no nos dieron participación, y resolvieron después entonces pasar a un pórtico de hormigón que se lo pidieron a Astori. Astori es una empresa cordobesa de premoldeados, que les vendieron una estructura con un dintel que, digamos, frente a cargas horizontales estaba suelto, ¿sí? Estaba verticalmente, estaba sustentado, pero horizontalmente no estaba sustentado. Entonces, ¿qué pasó? Tal como hacían con el metálico, el de hormigón también se lo chocaron, con la mala suerte, era un camioncito repartidor de mercaderías, lo chocaron el dintel que tenía esta posibilidad de moverse horizontalmente si algo lo chocaba, se cayó sobre la cabina del vehículo, bueno, y ahí hubo un herido y un fallecido, así que eso fue
un problemón, digamos, lamentable, muy lamentable. ¿Qué hicieron a partir de ahí? Bueno, o sea, además del tema del accidente, seguían con el problema del puente. Bueno, pusieron el separador, se puso después. Vieron que los separadores, lo mismo que ponen en las avenidas, pretenden disminuir la velocidad de circulación, porque cuando uno va manejando sobre una avenida ancha, no tiene ningún obstáculo, el pie en el acelerador se va. Si tengo menos ancho de calzada, bajo la velocidad. Entonces, bueno, se hizo eso, se puso semáforos, se extremaron los controles. En un momento hasta pusieron ahí alguien de tránsito que controle en persona, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de un puente que está con problemas, ¿sí? Está con una vida útil. Si vos tomás los 50 años está al límite, pero no es un problema el problema acá es, en cambio, de las condiciones de uso que en el diseño original no se han considerado. Yo quiero creer, no vimos la memoria, no teníamos datos de cómo se calculó, pero ese puente se han quedado corto con la evaluación de las acciones, con ver la posibilidad de que no sea muy flexible, porque un puente que está sometido al tránsito, que es una acción móvil, yo tengo que pensar que va a tener una excitación. Entonces el comportamiento dinámico no hay que desconocerlo. Lo que pasa es que hace 40, 50 años, en realidad, las velocidades eran menores, por ahí las cargas también eran menores, y las herramientas que teníamos disponibles para calcular, bueno, yo no calculaba en esa época, pero no era como hoy, que hacer un análisis dinámico está incluido en los software de uso profesional. Entonces, el puente de la Avenida Trabajadores, que no es más joven que el de la Sarmiento, tiene ya un paquete estructural más importante. Nosotros medimos frecuencia-vibración en el Sarmiento y en el Trabajadores. El Sarmiento tiene una frecuencia de vibración de 3 Hz y el Trabajadores tiene 6 Hz. Y lo que es recomendable para un puente de hormigón de esas características es que la frecuencia propia no esté en el rango de los 2 a 4, 2,5 a 4,5 Hz. Ese es un rango de frecuencias para lo cual el tránsito habitual que tenemos hoy día, con los vehículos transitando a las velocidades que conocemos, lo excita de una manera que lo hace vibrar fuera de los rangos admisibles. Entonces, esto se los doy como pauta. Hay pautas, por eso digo, si nosotros podemos hacer análisis dinámico, hacemos el diseño del puente, supónganse que a ustedes les tocara diseñar el puente de la Sarmiento. Entonces dicen, bueno, vamos a poner un parrillado de viga, un tablero de hormigón, lo predimensionan, lo calculan. Además de hacer el análisis estático para el tránsito, hagan el análisis dinámico, calculen la frecuencia de vibración, y esto que les digo, están en trabajos nuestros que también hemos publicado, está ese rango peligroso de frecuencias entre 2 y 4, entre 2 y 5, por eso el de Trabajadores, que tiene 6 Hz de frecuencia, es un puente que no tiene el problema que les estoy diciendo del desarmiento. Y no tiene problemas por el tiempo, salvo esto que les digo de las pilas, que se solucionó y se le extiende la vida útil. O sea que no se termina a los 50 años, pero un uso responsable haría que se esté monitoreando a ver si realmente está cumpliendo bien con la prestación. ¿Sí? No sé si respondo, pero digamos que lo que podemos decir es que no se termina la vida útil a los 50, y que tenga una vida útil de 50 tampoco significa que yo hago la estructura y me olvido por 50 años, ¿sí? Porque puede ser que a los 5 años, porque cambió la corriente y me empezó a socavar y yo no lo inspeccioné nunca, y cuando quiero acordarse el estribo tiene un colapso y se me cae el puente, ¿entienden? Entonces no llegó al fin de la vida útil, es joven, pero eso no implica que yo no tenga que revisarlo. Es como nosotros, las personas, uno siempre asociamos las patologías de las estructuras con la salud o enfermedad de las personas. Nosotros, está bien, cuando somos jóvenes
lo lógico es no tener mayores problemas o de los habituales, ¿no? Cuando a medida que envejecemos empezamos con los problemas. Pero ¿quién no va al dentista cuando es niño a ver si tiene una carie? O va al oculista a ver si está viendo bien o necesita anteojos, ¿no? No digo que le vamos a poner anteojos a los puentes, pero quiero decir, si uno tiene una carie, no se la arregla a los 8 años, cuando por ahí el dentista te la detecta, te la arregla listo, a poco andar, la carie, asimilémoslo a la corrosión, y se transforma en un problema y puedo llegar a perder una pieza, ¿sí? Bueno, esa es la situación, ¿sí? Entonces, en ese tipo de estructura, yo si fuera gobierno municipal, provincial, nacional, de hecho se hacen. En España, por ejemplo, hay toda una planificación de monitoreo y auscultación de este tipo de estructuras que es sistemático, digamos, nadie piensa que eso no se debe hacer. A nosotros nos cuesta más incorporarlo en nuestros usos y costumbres. Bien, bueno, me estoy yendo por las ramas y al final estoy todavía en la carátula de esto. Condicionantes geológicos y geotécnicos, estábamos por ahí, ¿no? Condicionantes económicos, constructivos, estéticos, esto decía de integrarse al entorno, medioambientales, bueno, ver el tema de socavaciones. Bueno, acá lo abordan más de materiales, soluciones metálicas o mixta, agresividad atmosférica. Acá lo abordan no tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad, como también habría que abordarlo, sino más bien de problemas del puente por cuestiones ambientales, como puede ser una corriente de agua, un problema de una atmósfera agresiva que me corroe las armaduras. Bueno, acá están tableros, pilas, estribos, cimentaciones, lo que vimos que son las partes del cuerpo, del puente, y los tipos de obras que podemos encontrar son isostáticas, desde el punto de vista de la estaticidad, isostática y perestática, pueden ser rectas, curvas o desviadas. En cuanto al material de hormigón, metálica mixta, de sección constante o variable, este canto porque tiene una influencia española, puentes vigas, puente losa, maciza o losa aligerada, que es la que vimos ayer con los tubos que le insertan para que le queden huecos, ¿sí? Losa nervurada, tipo cajón, hormigonada in situ o prefabricada. También puede ser hormigón armado o hormigón pretensado. Bueno, acá hay algunos tipos, tipo marco, tipo pórtico, tipo bóveda. Este es los que vimos ayer, las vigas de hormigón y el tablero, puente viga le llamamos a estos. Esas vigas pueden ser de hormigón o metálicas. Estos son los puentes alivianados. Esta tipología es la del puente Frontera Sur que veíamos ayer, con voladizos. Los voladizos podrían ser las veredas o no. Acá las veredas estarán incluidas en el tablero. Esto puede ser losa tipo nervurada, todo depende de la luz, ¿no es cierto?, de las cargas, del tipo de puente que estoy diseñando. Tipo cajón, ¿sí? Tengo un tablero y tengo esta sección, mixto, parece metálico. Puente en arco, este es parecido al de la Colón, nuestro, de la avenida Colón sobre el arroyo, que ayer lo vimos. Puente arco con tablero superior, y el tablero está vinculado al arco con estos elementos verticales. En el caso del puente de la Colón, el arco tiene una particularidad que es un arco plegado. A quien le toque mirar o los que tengan ganas de ver, es un arco que ocupa el ancho digamos, de la calzada y es plegado. Van a ver que es extraño, o sea, no es un arco tipo pórtico en forma de arco, sino que es como una bóveda, digamos, que ocupa todo el ancho de la calzada.
Este es un puente atirantado como el que veíamos, y este es un puente colgante como los que tenemos muchos sobre el arroyo Tapalqué. El puente colgante ayer lo mencionábamos. Su estructura principal está dada por el cable que apoyan las pilas, ¿sí? El cable, hay que calcularlo, y de él penden péndolas, habitualmente se llaman. Estas péndulas son las que toman el tablero, ¿sí? O sea, el tablero tiene apoyos en cada uno de estos verticales, ¿sí? Y a su vez estos verticales le mandan carga a los cables. Y los cables tienen un apoyo en cada pila y a la vez están anclados en los extremos del puente. Ese principio de funcionamiento de los puentes colgantes, de los cuales tenemos muchos en nuestro arroyo Tapalqué. Acá tenemos en función de la luz, porque uno dice, bueno, ¿cómo tomo una solución otra u otra? Bueno, una forma, hay muchos artículos que hablan en función de la luz que me conviene, y también le agregaría eso en función de la geología, ¿sí? Y la geotecnia, porque también tenemos que ver, si yo digo, elijo solo por la luz, por ahí me encuentro, supónganse que tengo una luz 500 metros, ven, acá tenemos metros, tramo principal, 500, 1000, 1500, 2000, menos de 500 metros, pueden ser, bueno, esto está en francés, poutre en el RDM6 o en poutre, ¿no? Bueno, este es un puente recto, puede ser puente viga, puente losa, no alcanzamos a ver cómo está armado el tablero, de 3 vanos, ¿sí? Entonces esto puede ser luces menos de que hasta, bueno, acá podría ser 200 metros, una cosa así. Este con reticulado, el mismo puente, pero estoy resolviendo el paquete estructural, le estoy poniendo unas vigas reticuladas con el tablero inferior, porque también podrían estar las vigas por debajo, el tablero superior. Acá tengo un arco con tablero inferior, ¿ven? Puedo tener un arco en un lateral y otro arco del otro lateral, y los vehículos circulan entre arcos, ¿sí? Y la losa del tablero apoya o está tomada en un borde por uno de los arcos, y en el otro borde tiene que haber otro arco, ¿sí? Pero les decía, un arco, bueno, 500, un poquito más, hasta esta luz podría ser adecuado, pero los arcos estructuralmente yo los fundo acá empotrándolo, y tienen que tener la posibilidad, para que realmente funcionen como arco, de materializar un empuje horizontal. O sea que yo acá tengo que tener un suelo adecuado para que este arco, tomando toda la carga del tablero con la luz que tiene el tablero, transmita una acción horizontal que pueda ser soportada por el terreno donde estoy fundando, ¿sí? Por eso digo, no solo mirar la luz, sino también mirar que acá haya un buen suelo para poder materializar ese apoyo empotrado que sea capaz de tomar los esfuerzos que le transmite el empotramiento. Bien, ¿qué más tenemos acá? Bueno, acá cómo funcionan los sistemas. Muy didáctico, ¿no? Bueno, esta sería una viga, ustedes saben que esta es una viga de alma llena, podrían ser las vigas continuas de un puente de 4 vanos, ¿sí? O podría ser una losa continua, también podría tener un puente losa, como ¿se acuerdan que el puente Frontera Sur es un puente losa de 3 vanos, una losa continua, ¿sí? Y lo analizamos igual, en este caso podría ser una viga que es la viga pretensada, por ejemplo, que van a aprender a calcular. Entonces tiene esfuerzos de corte y flexión, ¿sí? Si fuera una viga reticulada, bueno, ya sabemos que trabaja en esfuerzo axil, ¿sí? Tenemos las diagonales, el cordón inferior, el superior. Si es un arco, bueno, depende si el arco es un arco ideal que trabaja a esfuerzo axil puro o no, ¿sí? Estas péndolas trabajan a tracción, o sea, el tablero se va a flexionar, entonces me va a traccionar las péndolas,
Este es otro tipo de puente. Ven que acá depende, si yo digo, esta columna yo la podría hacer vertical, esta pila. Pero ¿qué pasa? Si el suelo que tengo acá no me lo permite y me conviene llevar a fundar acá, bueno, esta es una alternativa posible de hacerle esta pata inclinada y llevar la fundación a donde realmente sea factible y más adecuado. Bueno, acá está el funcionamiento del puente colgante que dijimos, el funcionamiento del puente atirantado, que dijimos que estos cables o estos tensores funcionan a tracción, ¿sí? Tengo la columna que recibe la descarga de cada una de estas péndulas, de estos tensores. Bueno, el funcionamiento muy esquemático lo ven así. Después tienen lo constructivo acá está muy esquemático, pero puede ser elementos prefabricados que yo traigo, lo instalo, lo que vimos, por ejemplo, para el puente de la Colón, creo que ayer vimos una imagen, vimos alguna otra que mostraron los chicos cómo trasladaban los tramos de viga, pero todo depende si tengo acceso o no tengo acceso. Ven, acá tengo que diagramar algo para que un vehículo con una grúa, ¿sí? En este tramo que ya está construido pueda llevar este. Otra metodología es con deslizados, ¿ven? Voy construyendo, arranco por un tramo que puede ser el primer tramo sobre tierra y al siguiente voy deslizando estos que serían posibles encofrados. A ver acá, tablero, este me marca el tablero. Ven que tengo que hacer todo un encofrado que requiere toda una obra de ingeniería. Los encofrados son importantes, no es la idea de detenernos mucho en lo constructivo. Este no es un puente el que más se use hoy día, pero antes sí se hacía mucho esto. Fíjense todo el encofrado interno y externo para poder materializarlo, realmente tiene toda una ingeniería que hay que atender, ¿no es cierto? Este es construido en tramos sucesivos, o sea, también vamos construyendo un tramo, después apuntalamos y hacemos todo una ingeniería de encofrados y seguimos con el otro tramo, hacemos la otra parte y así vamos avanzando con lo que es la obra. Bueno, en internet hay bibliografía también acá, pueden revisar y encontrar incluso videos que les va a permitir instruirse un poquito más, ilustrarse un poco más con el tema de cómo puedo construir de acuerdo al caso que me toca. Sigo con la presentación que la perdí, no sé por qué la perdí. A ver, acá estoy. Estábamos con generalidades, clasificación. Bueno, ya más o menos vimos, este es otro artículo. Bueno, fíjense la paquetería de este puente, que es un puente atirantado. Fíjense las pilas y fíjense cómo le han puesto estas vigas. Esto ya es seguramente ahí anduvo un arquitecto con algún ingeniero para hacer unas vigas con unos tirantes que como que no nos caben tanto en la cabeza. Fíjense, bueno, este es un tradicional, ¿no? El arco, el tablero superior. El arco como que está medio lateral. Y fíjense cómo tienen los tensores, ¿ven? Entonces acá tiene una estética espectacular y que se sale de lo que por ahí los ingenieros civiles nos imaginaríamos, ¿no? Bueno, en este artículo que también se los voy a subir, van a ver muchas de las cosas que ya dijimos, ordenada, qué tipo de puentes podemos encontrar, de vigas rectas. Ven acá, esto que decíamos del gálibo, si yo estoy poniendo un puente donde va a circular en una vía navegable, bueno, por supuesto tengo que atender el gálibo fundamentalmente, porque si no me van a chocar el puente.
elementos del puente, superestructura e infraestructura, ya lo estuvimos hablando, tipos de puente, tipologías y materiales. Lo paso rápido porque, digamos, es un poco más de lo que ya hemos venido hablando. Isostático, hiperestático, lo que hablamos recién, con algunos ejemplos más. Puentes de hormigón. Acá me detengo un segundo. Fíjense, acá abajo hay un esquema desde el punto de vista estructural. Este es hormigón armado. ¿Se acuerdan que dijimos que nos faltaba puentes y después pretensado, pero que pretensado nosotros lo particularizamos al cálculo de una viga de puente? ¿Sí? O sea, si bien el pretensado se puede usar, como también dijimos, para otros elementos, nosotros para vincular los dos temas dijimos, vemos puente y luego vemos pretensado con los conceptos que implica el pretensado y hacemos una aplicación a una viga de puente. Este esquemita está bueno porque permite introducirnos en el pretensado, cómo es el paso del armado al pretensado. Es como otro material, algunos autores les gusta decir, porque en el hormigón armado nosotros tenemos la viga cargada, tenemos las armaduras que soportan las tracciones, ¿sí? Las compresiones arriba, las tracciones abajo, bueno, después con las teorías que correspondan al cálculo del hormigón armado resolvemos. En el hormigón pretensado, lo que aparece, estas son armaduras pasivas, decimos. ¿Por qué? Porque empiezan a actuar cuando la estructura es cargada, ¿sí? En cambio, las vainas esas que ayer vimos en algunas imágenes que nos mostraron los compañeros, con armadura embebida, son vainas que adentro tienen manojos de cables de pretensado que se calculan y lo que se hace es dar un preesfuerzo, depende en qué momento lo dé, hablaré de pretensado o postesado, antes o después del hormigonado. Entonces por eso decimos que estas son armaduras activas, porque el preesfuerzo se le da antes de que entre en carga, entonces ya están precargadas las armaduras. Entonces, fíjense, acá, estos ejemplos creo que son interesantes y permiten empezar a pensar en qué cambia el comportamiento de un hormigón a otro. Decíamos que en este caso, por ejemplo, han introducido una barra en el eje de la viga y le introdujeron un preesfuerzo, que acá está a través de gatos, vieron que ayer vimos, es como que esta vaina yo la preesfuerzo, ¿sí? Entonces, va a tener de antemano un estado tensional uniforme, porque como es centrado el preesfuerzo, una acción centrada acá le origina una distribución de tensiones uniforme, ¿sí? Y luego cuando cargo, la carga me origina un estado tensional como el que estoy viendo en este segundo, ¿sí? Comprime arriba, tracción abajo. Pero esto que aparece acá sin nada previo en el hormigón armado, acá se encuentra con que como previamente le dio un preesfuerzo, entonces el resultado tensional final es la suma de los dos. Y fíjense que logro con el preesfuerzo, disminuir tracciones. Que el problema en el hormigón son más las tracciones que las compresiones, ¿sí? Lo mismo en este, fíjense en qué cambia del de arriba al de abajo, la posición del cable. Acá lo puse más abajo, está excéntrico. Y acá entra en juego el núcleo central y el cable tiene que estar dentro del núcleo central. Si acá lo coloco en el borde inferior del núcleo central, cuando le agrego el preesfuerzo, la distribución de tensiones ya no es uniforme como esta debido a un axil centrado, sino que me origina un estado tensional nulo arriba, máximo abajo, y cuando coloco la carga de servicio tengo esta distribución de tensiones que nuevamente esta tracción que se originaría habitualmente como se origina en el hormigón armado y que tengo que tener la armadura para soportarla, ahora se va a anular, o por lo menos se va a contrarrestar, con el preesfuerzo.
Entonces fíjense que la resultante de tensiones cambia completamente, ¿sí? Entonces, el pretensado, cuando decimos pretensado es pre y post, genéricamente decimos pre, pero podría ser posttensado también. La ventaja que tiene es esa, que yo le doy, imagínense, como que lo esfuerzo previamente, es como que le aplico una carga en el segundo caso y tendría una flexión hacia arriba, lástima que no me ven las manos. Cuando cargo es como la contraflecha, digamos, si lo vemos desde el punto de vista de las deformaciones. Acá lo estamos viendo desde el punto de vista de las tensiones, ¿sí? Cuando cargo, parte de esa carga se va a gastar en llevarla a su posición original y luego vendrá la parte que realmente deforma a la viga. ¿Se dan cuenta? Pero para esto tengo que tener acceso a toda la tecnología de pre o posttensado, que significa tener el tema de los cables, las vainas, los datos y la gente que pueda llevarme adelante ese tipo de construcción. ¿Se entiende? O sea, esto es muy elemental, pero es una rápida comparación entre hormigón armado, pretensado. Acá un poquito les habla de la historia, cuándo apareció el hormigón armado, cuándo apareció el pretensado y qué luces por ahí cubríamos. Ven, por ejemplo, acá el primer puente de hormigón se construyó en 1875 con 16,5 metros de luz y 4 metros de ancho, y fue Monnier, el jardinero de París, que descubrió el tema que la armadura dentro del hormigón le da una resistencia y rigidez interesante. ¿Qué más? Debe decir por acá, bueno, habla del pretensado, se evita la fisuración, ¿sí? Además dice, el hormigón pretensado no ha hecho desaparecer el armado, cada uno tiene su campo de aplicación, y está bien, ¿sí? Depende de la luz que tenga, pero lo que sí sabemos es que hoy día se han ganado, hay grandes luces, hablando de puentes, ¿no es cierto?, gracias a que apareció el pretensado y que posibilitó esto de construir estructuras o puentes de mayor luz que las que se venían construyendo. A ver qué más. Acá está lo de la sostenibilidad. Acá hacen una comparación entre puentes de hormigón y de acero, hormigón blanco, acero, y fíjense, bueno, hay que mirar la anotación. Consumo de recursos naturales, el hormigón tiene mucho, esto es desfavorable, ¿no es cierto?, que consuma recursos naturales frente al acero. Esto es consumo de agua, esto es acidificación, efecto invernadero. Acá se nos dio vuelta el acero en estos. Bueno, lo que tengo que decir es que este es un artículo propiciado por gente que anda con hormigones. Entonces, a veces también hay que ver quién es el autor de lo que estoy leyendo, pero sí es cierto que el hormigón, o sea, los recursos naturales, esto que hablábamos ayer de las canteras, justamente es para la fabricación del cemento y todos los recursos naturales que se usan. Vieron la defensa que hay, la lucha que hay por el tema de las mineras y todo lo que implica. Pero bueno, está interesante leer esto porque nosotros como ingenieros civiles y que hacemos las obras que hacemos, no podemos desconocer que nuestras estructuras impactan al medio ambiente. Cuanto más agua usemos, más energía, más recursos naturales, la mano de obra, nosotros tenemos que tratar de por eso mejorar los materiales, mejorar el proceso constructivo. ¿Para qué? Para reducir estos impactos. Eso debería ocuparnos también, y es muy incipiente en nuestro país hablar de estos temas. Los españoles, por ejemplo, están un poquito más avanzados, pero creo que son temas que debemos tener en agenda, y ustedes más que son jóvenes y que van a construir el futuro, deberían prestar atención. Tipologías. Acá tengo un proyecto final de carrera. En los últimos años
Ha habido por lo menos 2, 4, 5 alumnos que han tomado el tema puentes y el nuevo reglamento como para su proyecto final de carrera. En este caso eran los alumnos Mariano en 2018, hay uno del año pasado que lo defendió Jonathan Tisoni. Este es un trabajo que ustedes lo disponen en biblioteca, vieron que los trabajos finales se elevan a biblioteca y bueno, tienen, lo hicieron con nosotros como guía. Acá ya empiezan a hablar, si bien primero hicieron toda una reseña de esto que estuvimos hablando, de los puentes del mundo, los puentes de Argentina, los puentes de Olavarría, ellos después revisaron las normativas, y ahí empiezo a hablar de normativa. Tenemos las normas en nuestro país. Tenemos un reciente cambio que ha habido, porque veníamos con una norma del año 52 de la Dirección Nacional de Vialidad. Tengo dudas si es 52 o 62, ayer lo miraba, bueno, no lo corroboré después, pero bueno, es bastante vieja. Entonces, en el año 2017, del 16 al 17, se puso en discusión pública el CIRSOC 801 y el 802, que también ayer lo comentamos, que tiene como base la normativa americana, la AASHTO. Ustedes vieron que nuestros reglamentos, los que usan ustedes, el 201, el 301 y toda la serie 100 que han usado, tienen base el reglamento americano, el de hormigón, el ACI 318. Entonces, cuando se empezó a trabajar con la modificación de puentes por una cuestión de estar en sintonía con la reforma que ya se había hecho en los otros CIRSOC, también se fue a la base americana y quien se ocupa de los puentes en Estados Unidos es la norma AASHTO. AASHTO es la base de nuestros puentes, que usa también el método LRFD, diseño de puentes, design, especificaciones para el diseño de puentes por el método LRFD. Esto lo ponen al revés, LFRD, siempre dan vuelta todo. Entonces los estudiantes lo que han hecho, siempre ponerse en tema con todo lo que implica el puente, sus construcciones, sus tipologías, todo lo que hemos hablado, y como el 801 y el 802 son reglamentos nuevos, que ya les digo, han estado en discusión y recién se han aprobado hace 2 años técnicamente, entonces está bueno probarlos, porque cuando uno empieza a probar para diferentes casos y a comparar con el anterior, ahí surgen cosas interesantes. Entonces, en este caso, ellos hicieron el cálculo del Frontera Sur. El puente Frontera Sur fue calculado con la Dirección Nacional de la normativa de la Dirección Nacional de Vialidad. Entonces, ellos tenían la memoria, porque nosotros la disponemos del municipio, nos la facilitó. Entonces, ellos al mismo puente le aplicaron el 801 y 802 para ver la diferencia en el diseño final, ¿sí? Porque ¿cuál es el tema en las normativas? Cuando se discutió, tanto para los otros reglamentos que ya están aprobados y los del 2005 que ustedes usan, como en el caso de puente, la gran discusión, ¿por dónde pasa? ¿Cuál es el grado de seguridad que tienen los reglamentos? Entonces, los puentes de Argentina están construidos desde el año 50, de hace 70 años, con este reglamento de la Dirección Nacional de Vialidad, y tienen la seguridad. Cada reglamento tiene implícito un coeficiente de seguridad en su método de cálculo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a cambiar el reglamento. La gente que anda en vialidad y en todo el tema de la obra pública que involucra los puentes, lo mínimo que pide, y los estructuralistas también, es mantener el grado de seguridad. O sea, nadie se arriesga a decir, vayamos a otro reglamento que tenga un grado de seguridad menor. ¿Entienden? O sea, entonces la discusión pasó por ahí, si se iba para el lado europeo, para el lado americano,
lo mismo pasó cuando los otros reglamentos. Finalmente, en este caso fue menos discutido porque ya había un antecedente de irnos para el lado americano. Entonces, bueno, acá como que se fue al ashto, pero hubo muchos trabajos previos de cálculo de puentes, así como hicieron los chicos para la frontera sur, otros puentes del país, comparando a ver si uso el ashto en vez del DNB, me da un puente con menos rigidez, más rigidez, ¿cómo resulta? Si bien da más económico, pero es menos seguro, y acá se priorizaba el tema de la seguridad. Entonces, bueno, en este trabajo que les digo que está en biblioteca, bueno, yo lo dispongo porque fui tutora, hay toda una recopilación de los primeros puentes, bueno, todo lo que medio estuvimos contando, pero está muy lindo ilustrado, lo pueden revisar, tienen datos de puentes de todo tipo. Lo paso rápido. Después van a Argentina, puentes de Argentina, Zárate Brazo Largo. Profe, Sí. ¿estás compartiendo? Yo no veo. ¿Ah, no lo están viendo? Perdón. ¿Qué hice? A ver, voy otra vez. No sé, capaz que es problema mío, no sé si los chicos ven. ¿Los demás? No, yo tampoco veo. Bien. Entonces, de todas maneras, lo que dije era más discursivo, me parece, solo hasta que empecé a mostrar las figuritas, que ahí me parece que... Ahí, profe, no sé si como que se puso para que compartas, pero se salió de vuelta, no sé. Ahí va, a ver. Ahora sí. Uf, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esperen que se me hizo una ensalada de... Voy otra vez. Dale. Tengo que tener abierto este. A ver, esperen que me enredé sola. Ay, no sé qué pasa, que se me multiplican las pantallas. ¿Ustedes están viendo multiplicados? Sí. Voy otra vez. No me va a ganar. Lo voy a poner por ahí que no pueda poner presentación preliminar. ¿Ahí lo ven? Ahí se ve. Bien. Lo pongo así porque no sé qué me pasaba, pero yo cuando estoy apurada hago más lío, entonces no me conviene. Bueno, les decía, este es el proyecto de los estudiantes, bueno, ahora graduados ya. Capaz que está muy grande, ahí se ve mejor. Ellos estudiaron, como decía, la normativa, no habían visto nada de esto entonces, ¿no? No, nada. Bueno, tiene toda una primera parte del trabajo que los invito a recorrerlo, porque está interesante toda la recopilación. Este es el PPT, no es el trabajo mismo. El trabajo, a su vez, que está en biblioteca, a todo esto le agrega letra para comentar de qué se trata. Esta es la presentación en PowerPoint, donde ven diferentes tipologías, diferentes ejemplos. Acá habla de qué pasa en Argentina, habla de los primeros puentes hasta cuando se generó la Dirección Nacional de Vialidad, los distintos tipos, bueno, da algunos ejemplos de puentes en Argentina. Después, bueno, de los materiales que también hablamos, yo se los voy a compartir, bueno, por supuesto diciendo la autoría no es mío, es decir, yo acá hice la tutoría, pero el trabajo es de los graduados, pero un material que está disponible. Ven, esto es parte del material nuestro de cátedra, que vimos hace un ratito de esos artículos. Está muy completo el trabajo porque desde lo histórico hasta lo que me interesa llegar ahora, que es la normativa. Bueno, tipologías hay muchísimo. Ven acá lo de las pilas que hablamos hoy, las distintas formas de pilares o de pilas, ¿sí? No necesariamente hablamos de tipo columnas,
¿Ven? Acá tenemos estas, las que vimos tipo columna, y después están estas, que es más tipo una viga pared. No alcanza a ser una viga pared porque es esbelta igual, pero bueno, hay variedad de soluciones que ustedes deberán sondear si en algún momento les toca solucionar o diseñar un puente, ojalá. Bueno, y acá vamos a los reglamentos, que es lo que les estaba hablando, y acá venimos. Fíjense, a ver si pongo vista, pantalla completa, creo que puedo poner... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero no encuentro pantalla completa. Revisar presentación. No, presentación con diapositivas no puedo. Bueno, no sé por qué no encuentro acá sacar el de arriba. Pero fíjense lo que les digo. Los reglamentos, ¿por qué nosotros tuvimos que cambiar el reglamento? Porque el reglamento nos quedó atrasado, ¿sí? Y nos quedó atrasado, y fíjense, si ustedes ven esta imagen, la imagen misma nos da cuenta de que teníamos, porque una de las cosas importantes que nos da el reglamento es cómo cargar nuestros puentes, ¿sí? Nos estandariza la carga, y acá les estoy mostrando la carga que el reglamento de la Dirección Nacional de Vialidad nos pide que pongamos. Es lo que ellos le llaman aplanadora A30, en este caso, fíjense, es un vehículo raro. Nosotros en el puente ponemos un rectángulo de 2,50 por 6 metros que involucra 3 rodillos, uno delantero y 2 traseros. El delantero pesa 13 toneladas y cada uno de los traseros 8,5. O sea que tenemos 17 toneladas el peso trasero, más 13, 30 toneladas, por eso esta era la aplanadora A30. 30 de toneladas. Y la A30 es la aplanadora que debemos usar en puentes que están en rutas nacionales, ¿sí? Después está la A20, a ver si están acá las otras, me parece que no las pusieron. Bueno, A30 es de la Dirección Nacional, después hay otra que suman 25 toneladas y otra que suman 20 toneladas, son aplanadoras de menos carga y que sirven para caminos no nacionales, sino caminos, pueden ser algún provincial. Bueno, hay que ver qué nos pide el pliego en ese caso, porque todas las obras públicas tienen un pliego y nos dice qué tipo de ruta es o qué tipo de camino y cuál es la carga que tenemos que poner. En el mundo, tanto, bueno, el reglamento americano, el de la AASHTO, como decíamos, como el europeo, la carga que pone sobre los puentes son camiones o tipo tándem, que acá no lo estoy viendo, ¿ven? Pone, pero fíjense la diferencia. Esto es un vehículo real, más real, digamos, que tiene 3 ejes, tiene una diferencia o una fluctuación entre ancho de eje acá, o separación entre eje 439, me dice cuál es el ancho entre apoyos visto desde atrás. Entonces, nosotros tenemos nuestro paquete estructural que verificar y que calcular, haremos el prediseño, adoptamos la tipología estructural, luego tenemos que cargarlo. Entonces, ¿cómo lo cargamos? Ayer lo dijimos, si es un solo vano, no tengo mayores problemas porque ahí vemos cuál es la carga más desfavorable. ¿Se acuerdan? La pregunta siempre, cuando la carga no es fija, el problema que tenemos es dónde pongo la carga para tener los máximos esfuerzos. Y ahí viene el tema de la línea de influencia diciendo cómo pongo y saco carga, que puede o no estar, para llegar a los máximos esfuerzos. Entonces, si es de un solo tramo, es sencillo porque la máxima flexión la voy a tener con la carga máxima en el centro, el máximo corte lo voy a tener en los apoyos, la máxima descarga o reacción la puedo tener cuando está toda esta carga o sobrecarga sobre el apoyo, o sea, es más intuitiva la cuestión. Si fuera un puente de varios vanos que tenga una continuidad, ahí viene esto
de cargar y descargar por vano, ¿se acuerdan? Según quiera el máximo momento del tramo 1, del 2 o del 3, tengo que atender esas cuestiones. Los estados de carga se corresponden con eso. Entonces, acá tenemos una primera diferencia importante. Bueno, acá ellos también trabajaron con el Eurocódigo, pero en realidad el Eurocódigo se desestimó en la discusión previa. Hay otra diferencia también que tiene que ver con las fajas de circulación entre el DNB, o sea, el Reglamento de la Dirección Nacional de Vialidad, ASTO y Eurocódigo, tienen diferentes anchos de faja de circulación. Uno tiene 3 metros, el otro tiene 3 metros 60. La presencia múltiple, es decir, así como en un edificio en altura, la normativa nos permite una reducción de sobrecarga, porque es imposible que simultáneamente estén todos los pisos de un edificio en altura con toda la sobrecarga posible, entonces la norma nos permite una reducción. En el caso de un puente, también, según el reglamento, dice la presencia es más difícil que estén todos los carriles en simultáneo cargados con el tránsito. Entonces, cada reglamento permite, a partir de la cantidad de fajas de circulación, una reducción. En cuanto a la consideración de la acción dinámica y un coeficiente de impacto, que difiere, no es muy distinto, pero en un caso se toma 1,2, 1,15. Entonces son las cuestiones que hacen a las diferencias, que era lo que se evaluaba a la hora del cambio reglamentario. ¿Vieron? Nosotros teníamos DNB, entonces como estábamos mirando esto, las preguntas que surgían decían, bueno, ¿qué dice en cuanto a la carga? ¿Cómo cambia la carga? ¿Cuántos carriles toma? ¿Cómo reduce de acuerdo a la presencia múltiple? ¿Qué ancho de faja? ¿Qué contemplación tiene? Acá está, factores de presencia múltiple. ¿Ven? Este factor M depende si tengo número de carriles cargados 1, 2, 3. En la medida que tengo más carriles cargados, tengo una reducción de la sobrecarga. Y así, es así como hicieron algunos ejemplos, fundamentalmente la gente que se aboca al cálculo de puentes, los que trabajan en vialidad. Entonces, ¿qué compararon? Compararon dónde estaba ubicada nuestro reglamento DNB, por ejemplo, en caso de considerar para distintas luces, porque no es que analizaron un puente, analizaron varios puentes de diferentes luces, y tomaron los momentos totales, y fíjense qué pasaba. DNB estaba por debajo de Eurocódigo y por encima de ASTO. En todos los casos, esto era para calzada de 830, para 1330, distintos anchos de calzada, o sea, se mandaron un trabajo impresionante. Entonces, lo que pudieron comprobar era que el momento que obteníamos aplicando DNB era mayor que el momento de ASTO. Esto es lo más fácil de ver, porque acá en este caso tenemos momento mayorado en función de la luz para distintos anchos de calzada, y también tenemos en este caso DNB mayor que ASTO, menor que Eurocódigo, lo mismo que dijimos antes, momento total mayorado. A este era así mayorado y este era mayorado, no he encontrado la diferencia uno y otro. Y acá lo mismo, ven, DNB me da más momento que ASTO. Miremos ASTO y DNB. Y entonces, ¿cuál era el problema que se les presentó? O digamos, lo que dije hoy al principio, en cuanto a la seguridad de un puente calculado por ASTO y un puente calculado por DNB. Si los momentos me dan menores o mayores, en este caso nos daban momentos mayores, quiere decir que cuando yo esos momentos los traduzco en secciones, me va a dar mayores secciones, por lo tanto la seguridad de un puente calculado con DNB va a ser mayor que la seguridad de un puente calculado con ASTO. Tengo que decirles que esto que calculaban eran puentes vigas, las vigas longitudinales. Entonces, ¿cómo hicieron para, bueno, luego de discutir a ver si sacrificábamos parte de la seguridad, porque tampoco significa que
siguiendo AASHTO los puentes se van a caer. Digamos, tienen un grado de seguridad menor, pero no es que no sean seguros. ¿Se entiende lo que digo? Pero a la hora de mantener la seguridad y discutir en las mesas esas con la gente que andaba en el tema, nadie quería sacrificar el grado de seguridad con el que se venía trabajando con DNB. Entonces, ¿qué hicieron? Resolvieron usar AASHTO como base, pero mayorar el tren de carga de AASHTO en un 60%. O sea, de los análisis que hicieron, evaluaron cuánto habría que modificar la carga de AASHTO para llegar al mismo nivel de seguridad. Y que no es menor, pero para el análisis longitudinal anda bien ese 60%. Jonathan Tisoni, que es otro graduado reciente nuestro, hizo su trabajo final haciendo un puente viga. Los chicos, este que les estoy mostrando es puente losa, el otro puente viga, y analizó, porque estos resultados que les mostraba era para el cálculo de la viga, de las vigas longitudinales. Él lo llevó al análisis transversal para calcular el tablero, y lo que vio, que los estudios previos no estuvieron en ese sentido, él lo que llegó a demostrar con sus análisis, un trabajo muy lindo que hizo Jonathan, es que aumentando el 60% de la carga AASHTO en nuestro CIRSOC 801, se llega a un grado de seguridad para calcular las vigas longitudinales igual o similar al de la Dirección Nacional de Vialidad, pero cuando vamos al cálculo del tablero de la losa, ¿sí? Daba muchísima más o sea, era muy exagerado, digamos, la sobrevaloración, ¿sí? O el sobredimensionado respecto a DNB. Entonces él trabajó y sugirió, llegó a la conclusión que el problema es cómo caen las cargas transversalmente, y él consideró un ancho activo para el cálculo de la losa diferente al que propone el 801. La verdad que es muy interesante. El otro día lo presentamos al Congreso de la AIA, el trabajo, y ahora se lo vamos a mandar al CIRSOC para que realmente los que han trabajado con el CIRSOC 801, 802 lo miren y vean si realmente no es una cuestión a atender, porque los reglamentos son dinámicos, están abiertos siempre a las observaciones, y nosotros creemos que estos resultados de Jonathan llevan realmente a una conclusión atendible y que en definitiva lleva sin sacrificar la seguridad, pero a una economía cuando uno calcula el tablero del puente. Así que eso es muy interesante. Bueno, después ellos fueron vuelvo al trabajo de los otros chicos, trabajaron con los puentes de Olavarría. Bueno, acá tienen, les paso rápidamente algunos puentes que ya estuvimos viendo, el de la Colón, el Colón y Pringles y Colón y Arroyo, del Valle, bueno, no me acuerdo cuál es, pero Trabajadores me parece que es. Y el caso de estudio es lo que veíamos ayer, las imágenes estas de la bota, son imágenes que le hemos facilitado nosotros también. ¿Y ellos qué hicieron? Estas las vimos ayer, son imágenes que nos facilitaron de la municipalidad. Calcularon el mismo puente con la memoria disponible de acuerdo al uso del reglamento de Dirección Nacional de Vialidad, que lo hicieron, lo repasaron, hicieron los análisis, usaron RDM6 y luego lo calcularon usando el 801 y el 802 y llegaron a la conclusión que para el caso del puente Losa no había diferencia. O sea, como tiene un trabajo más longitudinal, ¿sí?, tipo lo que se hizo para las vigas longitudinales de los puentes, también transversal, pero la losa es todo losa el puente. Entonces, por eso digo, de acuerdo a la tipología, para esta tipología las conclusiones fueron que digamos, el grado de seguridad, a ver si llegamos a las conclusiones. Acá paso rápido, estos son todos los cálculos que ellos hicieron, este es el proyecto final. Fueron 2 alumnos
que hicieron el trabajo juntos, tuvieron alguna cuestión con el corte. Creo que les faltaba alguna armadura de corte, que a su juicio decían que hubieran puesto una armadura, alguna barrita más. A ver si encuentro, compararon los resultados, a ver las consideraciones finales, contrastaron resultados. No están escritas. Bueno, las han dicho, pero el margen, fundamentalmente lo que interesaba era ver si con las dimensiones de ese puente, haciendo las verificaciones, utilizando el nuevo reglamento, estábamos bien, ¿sí? O si se podían achicar o si había que agrandarlas. ¿Se dan cuenta cuál fue el trabajo? El trabajo era ver un puente calculado con el reglamento viejo, si responde bien al reglamento nuevo o si está sobredimensionado o subdimensionado. Y en el caso, vuelvo a decir, de esta tipología de puente losa, la conclusión fue que, digamos, con ese 60% más de carga, no nos olvidemos que ya está contemplado en el 801, respecto del ASHTO, andan bien, pequeñas diferencias, pero el grado de seguridad es similar. A ver qué me falta. Vuelvo a mi... A ver, a mi presentación. Bueno, DNB 801, 802, comparación, ejemplos, bibliografía. Casi estoy... esto no avanza. ¿Están viendo ustedes la presentación? Se ve. Bueno, ahora no. Pero no me responde, lo acabo de sacar porque no me responde. A ver, estoy recorriéndola yo, mirando. Acá está. No sé por qué no me deja verlo, A ver si puedo compartirlo. Lo voy a compartir sin presentación. A ver si se enloquece. ¿Ahí lo ven? Sí. Bueno, estoy en esta versión donde no puedo hacer presentación. Bueno, acá volvimos a recorrer los puentes de Olavarría, se van a empachar de verlos, pero es lo que tienen que ver ustedes, ¿sí? En el trabajo que ya se los voy a subir a la plataforma. A ver qué más les tengo que mostrar acá. Está muy grande, no vemos nada. Ahí está. Este es el puente Rosario Victoria, un puente atirantado. Ya lo estuvimos viendo, o sea, no creo que haya muchas cosas nuevas. Acá, este es el puente que estaban volviendo a construir del Chapaleofú, que se había caído y se reconstruyó. Y esta es una imagen de la obra nueva, digamos, la reconstrucción. Creo que ¿quién es? No, este es el Frontera Sur, que también lo vimos. Este es del Chapaleofú. Acá ven algunas vainas del pretensado, ¿sí? Ven que además de la armadura pasiva, digamos, de la armadura tradicional del hormigón armado, aparecen estas vainas, ¿sí? Que adentro tienen trenzas de cables de pretensado, que terminan anclándose acá en los extremos, que ayer los chicos lo explicaban muy bien, a pesar de que no lo han visto todavía, y que después se le aplican los gatos, se me fue, se aplican los gatos para darle esa carga, acá está, esa carga, precarga, antes de que entre en servicio, y que produce eso que dijimos, o anula tensiones de tracción o las disminuye por lo menos, depende de dónde esté ubicada. Eso es parte del cálculo, lo que ustedes tienen que hacer. Disminuye deformaciones y disminuye tensiones, o sea, más vale que si vamos a esta tecnología es porque tiene un aporte interesante desde el punto de vista del trabajo estructural. ¿Cuál es? Este es el Chapaleofú ya avanzado.
y me parece que no hay más nada. Es decir, que ustedes como tarea, si les toca trabajar con puentes, lo primero que tienen que hacer es ir a agarrar el 801. El 801 lo pueden bajar del sitio de INTI-CIRSOC, como creo que deben haber bajado algunos otros. Ahí están todos los reglamentos y están todas las versiones, o sea, están las versiones viejas y las más nuevas. Busquen siempre la última y tienen que interiorizarse en el 801 y el 802. Ahora, si a ustedes les toca, por ejemplo, resolver una patología de un puente que ha sido resuelto con DNB, ¿por qué? A veces el hecho de estar en estos momentos medio de transición entre que deja de usarse la vieja, empieza a usarse la nueva, nos lleva a que muchas veces tenemos que recurrir a las normativas con las cuales se ha hecho alguna obra para entender cómo la han calculado y poder emitir algún juicio. Supónganse que alguien lo llama para ver una patología de un puente de hace 20, 30 años. Entonces, ¿yo qué haría? O ustedes mismos, ¿qué deberían hacer? Buscar la normativa con la cual quien calculó usó. Ojalá hubiera memoria. Generalmente no hay memorias, no hay demasiada información. Uno tiene que armarse el problema. Entonces, buscan la normativa del momento como para reconstruir y ver si es un problema de mal diseño, si es un problema de la naturaleza o medioambiental, como decíamos, es un problema de, no sé, de qué otro, más que la naturaleza o de carga, de cambio de las condiciones de uso, del funcional, podría ser, como para nosotros hacernos la idea de qué está pasando y en función de eso generalmente nos piden un informe. Entonces uno no puede descartar nada cuando les toca actuar en un problema así, siempre hablar en potencial, siempre dar como posibilidad tal cosa, tal otra. Muchas veces hay que hacer estudios complementarios, como evaluar calidad del hormigón, porque también puede venir un problema de mala calidad de los materiales que se usaron. Bueno, hay muchas cosas en el medio, pero fundamentalmente quería hacer hincapié en qué caso ustedes podría surgirle la necesidad de ir a DNB, ¿sí? En un caso, como digo, de analizar un problema de otra época o de años atrás. Si fuera un puente nuevo, seguramente el pliego les pide el 801 y el 802 para hormigón. Bueno, así muy rápidamente, Iván había mandado, a ver ayer, después que charlamos, a ver si lo tengo, un sitio donde la Municipalidad de Olavarría tiene... no, ¿me lo mandaste por mail, Iván? Sí, un link por el mail. Sí, era el mail. Yo creí que era... a ver si lo encuentro. Tengo que bajar todo esto que tengo abierto y abrir el mail. ¿Se acuerdan que dijimos que los puentes, bueno, un poco cuenta la historia y esto que estamos hablando, estos puentes que han sido reemplazados, él encontró un sitio, un blog, a ver dónde está, vamos por acá, Iván, acá está, fotos antiguas, hay un link que se llama Historias Olavarría. Para terminar, bueno, además de... Hay una partecita dedicada a los puentes, pero hay otra parte dedicada a todo lo que implica la infraestructura de edilicia de Olavarría. A ver cómo hago ahora para ver eso. Vamos a ir acá. A ver, compartir. ¿Dónde estoy? Imágenes de Olavarría. A ver si es esto. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. Sí, se ve. Bien. Bueno, este es el sitio que encontró Iván, donde, bueno, voy a pasar porque habla antes y ahora cómo estaba y cómo está Olavarría. Bueno, acá por ahí había un primer puente de la Avenida del Valle, inaugurada en 1932,
Bueno, este puente todavía es mucho más viejo, no sé si el de abajo, sí, es el actual. Pueden encontrar acá datos, miren, ven lo de antes y lo de ahora. Está muy bueno porque muestra el antes y el después de los edificios. Bueno, no es el objetivo de esta clase, pero está lindo mirarlo. Y teníamos ahí la duda del puente de madera que habíamos hablado. Creo que estaba bastante avanzado. Ven el tránsito antes, lo que les digo, si uno se ubica, desde ya andaban en estos vehículos, pero estamos hablando de hace muchos años, o sea, es lógico que el tránsito era diferente, ¿sí? Las velocidades incluso que desarrollaban los vehículos no era la misma que la que, fíjense, los vehículos, no sé de qué año será eso, pero nos ubica como para hacernos la idea de por dónde puede venir un problema, si es que hay un problema. Entonces, por ejemplo, nosotros el puente de la Sarmiento lo justificamos por el hecho de un cambio un cambio social que trajo aparejado otras velocidades, otras cargas. Bueno, a ver si llegamos a los puentes, porque ya se terminó el tiempo, les estoy tomando unos minutos más. ¿Había uno ahí? Este es uno de los puentes. Bueno, no, pero acá hablan del monumento, pero ahí se ve un puente colgante. Los puentes colgantes nuestros son peatonales, pero el principio de funcionamiento lo pueden ver en nuestros puentes colgantes peatonales. Tienen el cable, ¿sí? Tienen las péndolas, lo mismo que les he estado diciendo. Ahora ya veo que voy tan rápido que me los paso de largo. Pero bueno, pueden entrar a este sitio y recorrerlo, si les interesa. A ver, acá había algo. Este es el puente. No, estos no son los puentes que estamos analizando. Este puente nativo, un puente que hay en Estudiantes, bastante más viejo y está todavía en pie. ¿Ves? Hablando de la vida útil, Iván. Igual, este es, a ver, el de la Colón. ¿Ven? El de la Colón antes era el puente de fierro, le decían los vecinos, puente de hierro sobre el arroyo Tapalqué, que pasó a ser, acá ven el arco, ¿ven? El arco con tablero superior, y la diferencia es que estos, en vez de ser los verticales que por ahí veíamos en una de las imágenes, estos están inclinados. Y más adelante, acá está. ¿Ve? En 1966 fue clausurado para construir el actual, o sea que supónganse casi 70, 50 años, 50 y pico de años tienen de la Colón. Y este es el que decíamos, la foto superior circa 1950, y del puente de madera. Antes ahí en la Coronel Suárez, lo que decíamos hace un rato, había un puente de madera, que imagínense la resistencia, la posibilidad de tránsito como el que tiene hoy era más limitado, y abajo está el actual, no dice, cerca de 1950 estaba el de madera, y supongo ser 60, 40, 50, sí, no es muy certera esta, pero sí, 50 años, 60. Este es el de la calle Horno, si no me equivoco. El de abajo, puente inaugurado en el 33, en el 80 se decide su demolición, o bien del 81, será habilitado. Este es de la Avenida Trabajadores, 81 tiene 40 años. Trabajadores. Bueno. Está muy lindo este sitio, si uno quiere. ¿Qué es? Fíjense el tránsito. ¿Esto qué es? A ver, puente Arroyo Tapalqué, sería el puente de la Avenida Colón, el puente de hierro, digo yo, pero fíjense, iban caballo, ¿ven? Entonces no es lo mismo el tránsito antes que ahora. Es el de la Avenida Colón, ¿ven? Bien.
Bueno, es todo por el día de la fecha. Mañana no. El jueves ven pretensado y después les quedará, bueno, hacer el trabajito del informe de puente como para redondear, más que nada informativo desde el punto de vista de lo que ven en la tipología y las partes de los puentes, no hay que calcular. Y después tendrán que hacer la segunda evaluación. Bueno, si no hay preguntas, yo quedo con el compromiso de subir la información que no la subí todavía y la carátula de puente.